días a todos. Espero que hayáis disfrutado del café y del momento de relax y que vengáis con fuerza para continuar, ¿vale? Porque ahora vamos a abordar las asociaciones estratégicas. Creo que ya habéis visto, bueno, en la presentación inicial con Andrés, habéis visto las diferencias entre K1, K2, habéis abordado ya la K1 y ahora llega el bloque de las asociaciones estratégicas, que es la acción K2. Pero en concreto yo os vengo a presentar las asociaciones K201, que sabéis que son un poquito diferentes de las K229, que son solo para centros educativos escolares y que después os explicará Andrés. Entonces, vamos con estas. Os refresco un poco, aunque seguramente ya habéis visto estas presentaciones, pero bueno, son las asociaciones que se desarrollan bajo este nombre, esta etiqueta de K2 y en concreto las K201. Este tipo de asociaciones pueden estar integradas por cualquier tipo de institución que esté vinculada a la educación escolar. Muchos de los que estáis aquí pues os sois promotores, asesores de comunidades autónomas, de centros de profesores, pero también sois docentes, me imagino, de centros educativos escolares. Este tipo de asociaciones son asociaciones de gran envergadura en las que, como decía, intervienen diversos agentes, no únicamente centros educativos escolares. Luego veremos cuáles son estos posibles agentes. Lo primero que tenemos que abordar cuando hablamos de las asociaciones estratégicas de K201 es esta diferencia. Hay una primera diferenciación entre los proyectos de innovación que suponen crear o transferir innovación relacionada con el ámbito de la educación escolar o los proyectos destinados al intercambio de buenas prácticas. Si, por ejemplo, en vuestra institución estáis llevando a cabo pues, algún tipo de iniciativa que creéis que podéis compartir también para mejorar con otras instituciones europeas, pues este sería el campo en el que os tendríais que mover, en el intercambio de buenas prácticas. Estos dos tipos que están aquí explicados, bueno, pues también tienen presupuestos diferentes. No sé si abordó Andrés antes esta diferencia en cuanto a la parte del presupuesto, me dice que no, la parte del presupuesto que se destina, pero bueno, digamos que se hará una selección por separado, aunque al final vayan a cargo de la misma partida presupuestaria. Cuando hablamos de la educación escolar general, nos referimos a estos proyectos de K201, lo veis ahí, donde es posible llevar a cabo proyectos tanto de innovación como proyectos de intercambio de buenas prácticas. He puesto al lado, para que lo veáis claramente diferenciado, la tipología de asociaciones estratégicas solo para centros educativos, que es la K229, que como acabo de decir, os aclarará después Andrés. Con respecto a las 201, como os decía, los tipos de agentes que pueden intervenir, pues ya veis que son muy variados. Centros educativos, universidades, otras instituciones, incluso de educación superior, pero que tengan algún vínculo con la educación escolar, pues facultades de formación, bueno, centros de formación de profesorado, facultades de pedagogía, bueno, pues si están impartiendo el máster de profesorado, etcétera. Pero también autoridades educativas, bibliotecas, museos, ONGs, asociaciones de todo tipo, empresas, centros de formación del profesorado. Es decir, es un sinfín de instituciones, pero todas de algún modo tienen que tener algún vínculo con la educación escolar. También creo que os ha mencionado, Andrés, la necesidad de implicar vuestros proyectos, de relacionarlos directamente con alguna de las prioridades europeas que aparecen en la guía del programa. Sabéis que podéis seleccionar, bueno, hay que seleccionar como mínimo una, pero podéis seleccionar hasta 3 prioridades, bien horizontales, que son estas que aparecen aquí, bien específicas del sector, en este caso del sector de educación, de educación escolar. En cuanto a las prioridades horizontales, aquellos que ya conocíais la convocatoria de 2017, siguen siendo las mismas, las vemos ahora, y se ha añadido una nueva que veis ahí. Sabéis que 2018 es el año europeo del patrimonio cultural y, por lo tanto, esta se ha considerado desde el programa Erasmus Plus como una prioridad horizontal, es decir, que se puede abordar desde cualquiera de los sectores
sectores educativos. Las otras prioridades suponen pues, que vuestros proyectos estarían encaminados a mejorar las habilidades y competencias de los docentes para que sean de alta calidad, para reforzar la inclusión social de todos los estudiantes en situaciones de desventaja de cualquier tipo, a la mejora de las prácticas abiertas e innovadoras en la era digital, a la selección de los mejores candidatos y la formación continua de los docentes. Esto es muy importante, reforzar la calidad de los docentes, a la transparencia y reconocimiento de cualificaciones y al desempeño y la inversión y la eficiencia sostenibles. Es decir, cualquiera de estas serían las prioridades horizontales que podrían estar vinculadas con vuestros proyectos. Pero además también podéis seleccionar alguna de las prioridades específicas del sector de educación escolar. Y estas las tenéis ahí, veréis que algunas coinciden con las prioridades horizontales. Reforzar el perfil de los profesores, hacer que la carrera sea más atractiva y que los procesos de selección también sean conducentes a seleccionar a los mejores candidatos y proveerles de un desarrollo profesional, es decir, contribuir a su mejora profesional. Otra de las prioridades sería impulsar la adquisición de habilidades y competencias desde una perspectiva holística y respetando sobre todo la diversidad. Creo que esta palabra la habéis escuchado hoy varias veces, pero bueno, es siempre la unidad, pero atendiendo a la diversidad. Otra de las prioridades es el apoyo a los centros que aborden el abandono escolar temprano. Sabéis que bueno, hay una serie de valores de referencia que marca la Comisión Europea y en este sentido España es quizás de los países más rezagados porque los índices de abandono escolar temprano siguen siendo entre los más conflictivos. Por lo tanto, tenemos que mejorarlo. Y por último, el acceso a una educación infantil de calidad. Me imagino que aquí hay algún tipo de asistente que estáis trabajando precisamente en este sector. Bueno, pues tenéis que ser conscientes de que vuestro sector, la educación infantil, es una de las prioridades para la Comisión Europea. Y en este caso, a diferencia de lo que he dicho, España sí que está muy por delante de los otros países europeos. La educación infantil en España pues ya ha superado los valores de referencia que tiene marcados la Comisión Europea, pero bueno, que sepáis que sois una de las prioridades. ¿Qué se puede hacer desde una asociación estratégica de K201? Pues se pueden abordar múltiples temáticas. Aquí tenéis algunos de los ejemplos. Bueno, pues cuando hablamos de inclusión, por ejemplo, ¿a qué nos referimos? Pues a participantes con necesidades especiales, a estudiantes, alumnos de entornos desfavorecidos, pero también a inmigrantes, a refugiados, y podemos encaminar nuestros proyectos pues, a hacer planes de inclusión para este tipo de alumnado. Pero también para fomentar la ciudadanía activa, la emprendeduría, proyectos para la formación de los docentes en la equidad, la diversidad, la inclusión. Hacer todo tipo de cooperación incluso a nivel de las autoridades y esto, bueno, pues para los representantes de las consejerías esto es importante, es decir, saber que desde una consejería se pueden hacer proyectos de K201. Hay algunas que están aquí presentes que nos consta que estáis llevando a cabo proyectos de este tipo. Bueno, pues también las autoridades pueden intervenir desde este tipo de asociaciones. Bueno, como veis es un sinfín de iniciativas que podéis llevar a cabo vosotros en vuestros proyectos. Pero además se incluyen todo tipo de actividades. Sabéis que es una de las prioridades también, ya en los primeros documentos de la Comisión en 2009, cuando se hablaba de la Estrategia 2020, se hablaba que hay que hacer que la movilidad sea la norma y no la excepción. Y precisamente las actividades de movilidad transnacional son pues, una de las partes importantes también de estos proyectos. No es obligatoria, desde luego, pero la mayoría de los proyectos sí que incluyen algún tipo de estas actividades. Veis que hay actividades de formación, enseñanza y aprendizaje de carácter transnacional tanto para el alumnado como para los docentes. Para el alumnado pues existen esas tres primeras que tenéis ahí, la movilidad combinada de personas en formación, los intercambios cortos de grupos de alumnos y la movilidad de larga duración del alumnado, que luego abordaréis. Incluso hay por aquí un chico que os contará su experiencia en la Mesa de Buenas Prácticas de 229. Y también para el profesorado hay todo tipo de actividades de formación, enseñanza y aprendizaje de carácter transnacional, es decir, que implican una movilidad. Y estas son también las jornadas de formación conjunta del profesorado o la movilidad de larga duración de los docentes.
Cuando hablamos de proyectos de asociaciones estratégicas de cada 201, siempre tenemos que hablar de una serie de resultados. Bueno, esto también es común con cualquier tipo de asociación estratégica. También hay resultados en 229, incluso en K1, lo habéis visto antes, también tiene que haber una serie de resultados. En este tipo de asociaciones de cada 201 hemos hecho este esquema un poco para ver claramente cuáles son los tipos de resultados que se pueden obtener, pero sobre todo porque si lo que queréis es hacer un proyecto de innovación, existe una partida específica para financiar aquellos que se llaman productos intelectuales. Entonces vamos a ver un poco en qué consiste. Lo veis aquí, los resultados que se producen con cualquiera de estos proyectos, insisto, tanto en K1 como en K2, pueden ser tangibles o intangibles. Los tangibles siempre son como más fáciles de evaluar, ¿no? Precisamente, bueno, pues porque tenemos un resultado claro que se puede ver. Los intangibles a nosotros nos parecen esenciales y son todos estos, bueno, pues que son a mucho más largo plazo, que se consolidan en las instituciones y cuyo impacto es muchísimo más complicado de valorar, pero es mucho mayor. Los intangibles pues son esa serie de conocimientos, de habilidades, de logros, es el impacto a gran escala en toda la comunidad educativa. En cuanto a los tangibles, normalmente diferenciamos, y esto es bueno, pues a efectos prácticos para los proyectos de innovación, entre los productos intelectuales y otro tipo de productos, que son otros resultados tangibles. En los proyectos de innovación, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles son esos productos intelectuales que podemos financiar con una partida específica? Bueno, pues tenéis ahí algunos ejemplos. Guías metodológicas, portales educativos, cursos de formación, software, aplicaciones informáticas, bases de datos. Esos serían algunos de esos resultados que conocemos como productos intelectuales y para los cuales se puede pedir una financiación específica. Hay otro tipo de resultados, que además estos son comunes a todos los proyectos, como decía antes, que tienen que ver, bueno, pues tanto con la innovación como con las buenas prácticas y que serían pues, muchos destinados a la difusión, como pueden ser blogs, wikis, folletos, artículos, pero también presentaciones, boletines que contengan realmente los resultados de vuestros proyectos y además es en estos donde se puede ver también un poco, se puede vislumbrar cuáles han sido esos resultados intangibles. ¿Vale? Porque es a través de esos elementos de difusión donde podemos ver el alcance de nuestros resultados. Este esquema un poco lo que representa es cada una de las partidas presupuestarias que podéis solicitar en vuestros proyectos de KA 201. Existen dos partidas que aparecen ahí marcadas en verde, que en principio sería un presupuesto básico. Hay un presupuesto que es fijo, que es la partida de gestión y ejecución, que se calcula por socio y por mes de duración y que aparecerá en todos los proyectos, incluso también en los de 229. Pero luego existe la de reuniones transnacionales, que esta no va a aparecer en la otra, en 229, pero sí aparece en 201. Son reuniones en las que los coordinadores de cada uno de los centros asociados se reúnen para establecer, bueno, pues cuáles van a ser las líneas de actuación, si tienen que modificar algo, para hacer evaluaciones intermedias, para establecer criterios comunes de selección de participantes, por ejemplo. En fin, son reuniones de coordinación. Y también tienen una partida específica, pero son opcionales. También existen algunas partidas que tienen costes reales, que son las partidas de costes excepcionales y de necesidades especiales. Las de necesidades especiales se cubren al 100%, tienen que estar justificada la necesidad y se justificará después de manera documental. Y os he hablado antes de las actividades de formación, enseñanza y aprendizaje de carácter transnacional. Esas actividades que implican una movilidad tienen también asociado un presupuesto que cubrirá todos los gastos derivados del viaje y del apoyo individual durante la estancia. Y en el caso de las movilidades de larga duración habría también una partida de apoyo de preparación lingüística. Y los dos últimos que aparecen aquí son exclusivos de los proyectos de innovación. No son obligatorios, es decir, puede haber un proyecto de innovación que no incluya productos intelectuales, pero es innovador lo que ellos están haciendo. Si queréis solicitar financiación específica para los productos intelectuales, existe en función pues, de las categorías profesionales, del tiempo de dedicación, de determinados parámetros que aparecen detallados en la guía del programa. Estos son los productos intelectuales y además
y solo si tenéis productos intelectuales se puede solicitar también una partida específica para organizar eventos multiplicadores. Un evento multiplicador es un evento que se dirige a un público fuera, externo de la asociación, para darle difusión a un determinado producto intelectual. Por lo tanto, ya los propios formularios no dejan solicitar un evento multiplicador si no se ha solicitado previamente un producto intelectual. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que van como uno depende del otro. Bueno, recientemente esto es el resultado de un estudio que hizo la Agencia Nacional Francesa acerca de las claves de éxito de los proyectos de K2 de este tipo, de los que son generales, en vuestro caso los K201. Ya digo, es el resultado de un estudio de impacto donde se midieron y se buscaron cuáles eran los elementos comunes a todos estos proyectos que eran considerados buenas prácticas. El primero es que la experimentación incluya el público objetivo. ¿Cuál es el público objetivo? En nuestro caso, los estudiantes de educación escolar. Entonces, me pongo aquí. Me voy a cambiar de sitio. ¿Vosotros veis? Vale, bueno, me quedo aquí, ya no me muevo. Vale, que la experimentación incluya el público objetivo, es decir, si somos de educación escolar, pues de algún modo tenemos que ver que esto que estamos creando o que estamos tratando de intercambiar esa buena práctica, ver que funciona. Entonces tenemos que incluir al público objetivo, es decir, queremos ver cómo esta nueva metodología tiene los resultados que esperamos en los estudiantes, pues de algún modo tenemos que incluirlos a ellos. No se puede hacer solo desde arriba, bueno, se puede hacer, pero digamos que el proyecto será tanto más exitoso cuantas más posibilidades haya de ver la aplicación práctica de nuestros resultados. Otra cuestión importante es la implicación de los socios en todas y cada una de las etapas. Hemos visto proyectos, seguramente vosotros algunos conocéis, que incluyen pues alguna institución que dicen esta institución se va a encargar solo de la difusión o de valorar el impacto. Bueno, pues es que a lo mejor si no ha estado desde las primeras etapas, no es capaz de hacer un seguimiento. Y, por lo tanto, es necesaria que la implicación de todos los socios esté en todas y cada una de las etapas de nuestro proyecto. También es importante la implicación de otros agentes. Fijaos que además la K201 lo que nos permite, como hemos visto antes, es que intervengan distintos agentes sociales, pues eso, desde instituciones educativas, centros educativos, pero también asociaciones locales, alguien, digamos, representante de esa comunidad escolar, aunque no sea exactamente un centro educativo o una facultad de pedagogía. Bueno, pues tiene que haber otros agentes de otros sectores. Recordad que también dentro de las prioridades que establecen todos los documentos de la Comisión Europea se habla, bueno, pues de inclusión, pero se habla también de emprendeduría. Entonces, cuantos más representantes de distintos ámbitos tengamos, mejor será. Pero además, otra clave del éxito es que tiene que estar adaptado a las necesidades. Me imagino que antes se abordó, porque en K1 se menciona siempre el estudio de necesidades. Es decir, tiene que haber una relevancia. Si estamos haciendo un proyecto sobre algo que no es relevante para las instituciones o para el sector, no está cubriendo unas necesidades. Entonces tiene que haber una perfecta coherencia entre las necesidades de las que se parte y el resultado que esperamos. Y por último, que aborden problemas nacionales en un contexto europeo. Recordad siempre esa frase, es decir, la identidad europea atendiendo a la diversidad y en este caso respetando también esto está vinculado con lo anterior, los retos contextuales. Si somos socios de cada país, tenemos que ver en cada país cuáles son los retos nacionales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estas son unas pistas, yo creo que nos pueden ser útiles para la elaboración de nuestros proyectos y sobre todo para tener en cuenta qué es lo que puede conducir a una mejora de nuestros proyectos. Bueno, y esto es un resumen de lo anterior. Ya prácticamente termino con estas dos diapositivas. Son datos esenciales, está todo aquí muy concentradito. Bueno, el objetivo principal, recordemos, el intercambio de buenas prácticas o el desarrollo de innovación.
¿Quién puede formar parte de un proyecto? Bueno, pues cualquier entidad relevante para el proyecto que esté establecida en un país del programa. Me parece que antes, no sé si abordó Andrés, cuáles eran los países del programa. Son los 28 Estados miembros más, Noruega, Islandia, Turquía, Liechtenstein y la antigua República Yugoslava de Macedonia. Pero además sabéis que en este tipo de asociaciones también pueden entrar países socios, es decir, del resto del mundo. Pero atención, leed atentamente la guía del programa porque dice que tiene que estar muy justificada su presencia, tienen que aportar un valor esencial, si no puede poner en peligro la aprobación del proyecto, ¿vale? Se caería todo el proyecto. Entonces, solamente si aporta algo esencial, es decir, hagámonos la pregunta, sin este socio, ¿el proyecto sigue teniendo el mismo sentido? Si sí lo sigue teniendo, es que no es esencial su papel. La composición de la asociación, sabéis que es un mínimo de 3 organizaciones de 3 países distintos. Eso no quiere decir que a partir de estos 3 países, de un solo país, pueda haber 2 o 3 representantes. Y en cuanto al máximo, no existe un límite máximo, pero sí que a partir del 10º socio se deja de dar financiación en la partida de gestión, sí, para las actividades, por ejemplo. En cuanto a la duración, en el sector de educación escolar puede ir desde 12 hasta 36 meses. Los proyectos más frecuentes son los lo habréis visto, me imagino, en los resultados de los que ha hablado Andrés a primera hora, la mayoría serán de 24 meses. La solicitud la presenta únicamente el coordinador en su agencia y el plazo es el mismo para toda Europa, el 21 de marzo, antes de las 12. Insistimos mucho en esto de antes de las 12, porque mucha gente espera hasta el último momento por si se le ocurre algo, por lo quiere mejorar y lo revisamos. Bueno, somos todos como que queremos cuanto mejor vaya mejor y esperamos hasta el último momento. Tened en cuenta que a las 12 del mediodía está toda Europa dándole al botón de envío y entonces empieza ahí el circulito a dar vueltas y cuando entra son las 12:02. Y ya el proyecto no entra. Entonces, es mejor enviarlo unos días antes y si luego queréis añadir algo más, lo podéis volver a enviar, porque nosotros desde la agencia nos quedamos siempre con el último que entró antes de la hora límite. Y si el proyecto es seleccionado, es únicamente el coordinador, atención, porque esto es muy distinto para el caso que vendrá después, de 229, en el caso de 201, solamente firma convenio el coordinador con su agencia nacional. Y es el coordinador, la institución coordinadora, la responsable de todo, tanto de la parte financiera como de la parte de informes. ¿Cómo se evalúan los proyectos? En la guía del programa se habla de los criterios de evaluación, pero también existe la guía de evaluación de expertos externos que podéis encontrar en la web del SEPIE. Y estos son los criterios. Me imagino que antes los habéis visto para K1, ¿no? Que eran 3. Y ahora veis que se añade un cuarto. ¿Cuál es? La calidad de la asociación. Porque aquí sí que estamos hablando de varios socios de distintos países y hay que ver si son socios de calidad, cuál es el papel de cada uno de ellos, cuál es la comunicación que se establece entre ellos, la cooperación, cómo han sido seleccionados, qué van a aportar, etcétera. Entonces, este es el cuarto criterio que se añade. Y en cuanto a la nota mínima para que sea aprobado son 60 puntos sobre 100, pero teniendo superados el 50% en cada uno de los umbrales. Y bueno, esto simplemente para que nos quedemos con unas ideas clave acerca precisamente de la calidad de nuestros proyectos. Esto tiene que ver con el público objetivo, no lo olvidemos, ¿vale? La educación escolar es el público objetivo y tiene que tener un impacto inmediato sobre ellos. Esto tiene que ver también con el impacto, con la difusión y con la cooperación, ¿vale? Entre todos los socios, igual que esto. Y esto es claramente el impacto. Lo que nosotros hagamos va a tener un impacto primero en la educación escolar, pero luego en la comunidad educativa, en los docentes, etcétera. Y esto es algo que no podemos olvidar nunca, que es difusión, ¿vale? Tenemos siempre que darle una buena difusión a nuestros proyectos, tenemos que hacer que el alcance sea mucho mayor, que nuestros resultados sean beneficiosos para toda la comunidad. Y bueno, hasta aquí llegué y pasamos ahora a la mesa de buenas prácticas. Invito a que salgan los representantes.
Bueno, él es Luis González, que viene del IES Mediterránea de Benidorm, y Antonio Merino, que viene de la Fundación Yehudi Menuhin de aquí de Madrid. Y nos van a contar, porque ellos han coordinado proyectos de K201, quedo yo aquí, de K201, y bueno, un poquito para que conozcáis sus proyectos. Este es el del IES Mediterránea. Tenéis ahí los datos que aparecen en la plataforma de resultados de proyectos, que os recomendamos que visitéis porque bueno, os pueden dar mucha idea acerca de pues de cómo es la asociación. Incluso aparece ahí el presupuesto, el título, tenéis ahí todos los datos, pero además aparecen siempre los enlaces a sus páginas web. ¿Veis que aparece ahí el enlace a la página web donde seguramente podéis encontrar todo lo que ellos os van a contar aquí ahora? Y Antonio viene representando a la Fundación Yehudi Menuhin, también con otra asociación. En este caso, bueno, el proyecto de Luis, del IES Mediterránea, es un proyecto de innovación. Y el proyecto de la Yehudi Menuhin es un proyecto de intercambio de buenas prácticas, pero además yo creo que han hecho mucho intercambio porque veis la lista de socios que tienen, que es bastante extensa. Entonces, bueno, yo les invito primero nada más a que me hagan una pequeña presentación pues, del centro, del proyecto. Empezamos con Luis, por favor. Sí. Muy bien. Bueno, buenos días. En primer lugar, presentar mi centro. Yo soy el director del centro, entonces tengo alguna ventaja sobre la realización del proyecto. Y mi centro está localizado en la ciudad de Benidorm. Creo que se conoce ampliamente la ciudad, es un icono turístico. Y es una ciudad donde viven muchísimos residentes extranjeros, de manera que en nuestro centro, el IES Mediterránea, tenemos muchos alumnos extranjeros. En torno al 20% de nuestros estudiantes son extranjeros, pero hay tanto asiáticos como latinoamericanos, del norte de África, de países del este, de muchos países diferentes. Impartimos las etapas educativas de secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional básica, que, como no, de la familia profesional de hostelería y turismo, con toda la gama completa de ciclos formativos. Nuestro centro tiene una clara vocación internacional y europeísta desde que se creó en el año 99-2000 y hemos participado en los antiguos proyectos del Sócrates, Comenius, Lingua, Leonardo, estancias de profesores. Tenemos una experiencia bastante dilatada en cuanto a la participación en proyectos internacionales, y también realizamos intercambios, como he oído en algunos casos anteriores, privados a nivel de centros con institutos de Alemania y de Francia. Un poquito en cuanto a las necesidades que detectábamos. Creo que todos somos conscientes hoy en día de que se está haciendo una apuesta muy fuerte en todos los centros educativos por la implantación de las TIC. Pero a veces esa implantación de las TIC se realiza, pero no va acorde a la utilización, no se le saca el máximo partido. Y esto es especialmente importante en ciencias, quizá a lo mejor en idiomas o en otras disciplinas pues tiene más aplicación, pero en ciencias veíamos que tanto en nuestro centro como en muchos otros de nuestra zona y en muchos más lugares, habíamos hecho un estudio sobre ello, había poco reciclaje en cuanto al uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, de la física y la química. Por eso intentamos abordar un proyecto de innovación en el cual pudiéramos introducirlas, tanto en nuestro centro, pero en todos los demás centros de los países asociados y más allá todavía, como luego os explicaré, esa implantación del uso de las TIC como una herramienta motivadora para los estudiantes y muy valiosa para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en general. Muy bien. Antonio, ¿nos puedes presentar ahora tu proyecto? Porque creo que la temática es totalmente distinta. Luis nos habla de una temática de ciencias, de nuevas tecnologías, pero hemos buscado un proyecto que aborde otro tipo de temáticas y que nos cuenta ahora Antonio. Hola, buenos días. Yo vengo en representación de la Fundación Yehudi Menuhin España y os describo brevemente la Fundación. Nos dedicamos a la integración a través del arte. Trabajamos en horario escolar y, por lo tanto, para nosotros es vital la colaboración con el Ministerio de Educación, en el caso del trabajo que desarrollamos en Ceuta y Melilla, y con las consejerías de Educación para poder desarrollar el proyecto en las comunidades autónomas, ya que lo desarrollamos en horario lectivo. Por lo tanto, estamos en contacto con una red de más de 200 centros escolares
que están muy interesados en conocer otras prácticas de educación no formal que se están desarrollando en Europa y, al mismo tiempo, de poner en valor sus propias prácticas. De ahí que nos pareciera muy interesante entrar a participar en proyectos Erasmus+. En primer lugar, porque nuestro presidente es Enrique Barón y durante su presidencia se desarrollaron los proyectos Erasmus+, o se crearon, con lo que estamos obligados por mandato divino en este caso. Y, en segundo lugar, porque tenemos la petición de muchísimos centros españoles de querer no solo aprender, sino también aportar. Y, por lo tanto, pues de ahí que desarrollemos todos aquellos proyectos que nos pidan tanto centros escolares como ayuntamientos, como consejerías de educación, como el propio ministerio. En este caso en concreto estamos hablando de un proyecto Integrarte, que lo que trabaja en concreto son las buenas prácticas de educación no formal con población de etnia gitana. Y, por lo tanto, elegimos 4 municipios en los que hubiera población de etnia gitana con problemáticas similares pero distintas, para que fuera enriquecedor al final para los 4 municipios. Ahora me imagino que durante la charla pues os daremos más detalles. Sí, bueno, vuestro programa es un programa, pues vuestro proyecto era un proyecto, como acabas de describir, de intercambio de buenas prácticas, pero también nos cuentas que habéis tenido resultados que se podrían calificar dentro de esta descripción de resultados o productos intelectuales. Exacto. Nosotros, cuando definimos, tenemos muy claro que nosotros lo que desarrollamos son proyectos de intercambio de buenas prácticas, pero entendemos que un proyecto de intercambio de buenas prácticas no va más que a entretener, sino lleva implícito una serie de productos finales y productos intelectuales que no financia el SEPIE, pero que sí que son imprescindibles para que luego el proyecto tenga sostenibilidad en los municipios en los que hemos trabajado y para que sea realmente transformador. Y, en este sentido, en este proyecto y en cualquier proyecto que desarrollemos en la Fundación, es imprescindible que el proyecto venga acompañado de una guía metodológica y que también venga acompañado de un documento de evaluación, porque son los que van a demostrar realmente el impacto que ha tenido el proyecto a nivel de ítems cuantificables y a nivel de los ítems no cuantificables que estabas tú mencionando. Muy bien. Entonces, vuestro proyecto está más destinado pues, a la inclusión, ¿no? Porque, bueno, aunque digamos la temática tiene que ver con el arte, pero una de las claves es la inclusión social, que es algo de lo que venimos hablando. Y, de igual modo, también el proyecto que lleváis a cabo en el IES Mediterránea aborda otra de las prioridades europeas, que son las competencias digitales, científicas y matemáticas, ¿no? Efectivamente. Nosotros hemos producido también productos intelectuales porque pensamos que en un proyecto de innovación tiene que producirse materiales y, además, deben ser materiales que se puedan utilizar realmente con los estudiantes. Por eso el calificativo que más me gusta para nuestro proyecto, aunque sea de innovación, es un proyecto que es muy curricular y que va muy focalizado a la enseñanza y el aprendizaje en base a las competencias, que está muy en la boca de todos, pero que a veces es difícil. Partiendo de la base de que hoy en día ciencias o matemáticas se enseña mucho en pizarra y prolifera mucho la clase magistral, pero nosotros abogamos un poquito por la inclusión de las TIC, el uso de las TIC de forma mucho más, con mucho impacto, de manera que ese producto intelectual se plasma en cursos online de física y química y de matemáticas usables en cualquier dispositivo con conexión a Internet, ya sea un smartphone, una tableta, un ordenador portátil, un ordenador doméstico de sobremesa, de manera que el alumno pueda estudiar en cualquier lugar y en cualquier momento de manera autónoma prácticamente. Aunque el profesor siempre, evidentemente, es imprescindible, está detrás de esa plataforma supervisando, corrigiendo, evaluando, sacando conclusiones de esos cursos. De manera que nuestro producto intelectual básicamente son esos cursos online, donde se evalúan, donde se proponen actividades segmentadas o estratificadas por las diversas competencias, por las 8 competencias clave reconocidas.
Muy bien. Y, por lo tanto, también vemos aquí otra diferencia, ¿no? Para que veáis un poco todo el espectro de posibilidades que tenéis para llevar a cabo proyectos de este tipo. Por un lado, competencias clave, por otro lado, competencias más transversales. En el caso del proyecto de la Fundación Yehudi Menuhin, el impacto nacional es enorme, ¿no? Veíamos antes como bueno, pues no es simplemente el impacto que pueda tener o el valor añadido de la cooperación transnacional, sino también los resultados a nivel nacional. Y en este sentido, a mí me gustaría que me hablaseis un poco de vuestros socios, Antonio, porque vosotros tenéis muchísimos, como hemos visto, ¿no? Y ¿cómo los habéis seleccionado y, sobre todo, cómo ha sido la cooperación entre vosotros? Es cierto que nuestros proyectos son atípicos en cuanto al número de socios, pero consideramos que en un proyecto de intercambio de buenas prácticas, como no exista una agrupación lo más heterogénea posible, poco intercambio al final se produce. Nosotros, cada vez que seleccionamos un socio, que se pone en contacto con nosotros para querer trabajar en algún proyecto Erasmus+, le pedimos que venga acompañado de, es decir, como un colegio solo no va a trabajar con nosotros, tiene que venir acompañado de su ayuntamiento, tiene que venir acompañado de la universidad y tiene que venir acompañado también de una ONG que se dedique a la integración a través del arte. De esta forma, lo que generamos son agrupaciones, como veis, complejas, pero nuestra agrupación realmente es todavía más compleja. Ahí tenemos 12 socios, sin embargo, hay 4 universidades participando. Una de ellas no está indicada ahí. Hay 2 colegios más participando y, sin embargo, no participaron como socios. Están representados entidades públicas, regionales, locales o autonómicas de los 4 municipios que están participando en el proyecto y, sin embargo, ahí solamente tenemos 2. De alguna forma, el hecho de que sea socio formal del proyecto para nosotros es una limitación al final, porque no podemos presentar 25 socios, pero sí que hay 25 socios que están participando activamente en el proyecto desde el primer día, como tú decías, hasta el último, para poder ser los especialistas en distintos elementos del proyecto. Por ejemplo, las 4 universidades son muy importantes en el desarrollo de nuestro documento metodológico e incluso del documento de evaluación, por poner uno de los ejemplos. Es que tampoco quiero llevar mucho más tiempo. Y en vuestro caso, Luis, ¿cómo habéis hecho para encontrar a los socios, la cooperación con ellos? ¿Cómo ha sido? Bien, perdón, en nuestro caso la asociación es un poquito especial porque diferente completamente. Somos 4 institutos de 4 países de la Unión Europea. Nuestro centro es el centro coordinador de todo el proyecto y hay un centro UNIES en Rumanía, uno en Polonia y otro en Eslovenia. Eso es la parte, vamos a decir, estrictamente de centros escolares, pero luego participa también una empresa startup de servidor de servicios informáticos y de elaboración de productos informáticos especializados en ciencias y en matemáticas, y contamos también como socio con la Generalitat Valenciana, en la Consellería, nuestra Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana, presente mediante la red de CEFIRES, que es la red de centros de formación del profesorado, que para nosotros es una parte vital, puesto que una de las partes fundamentales del proyecto es que cada vez más profesores, tanto de nuestro país, de nuestra región, pero también a nivel nacional y de los otros países socios, sean conocedores de los productos y lo puedan implementar y desarrollar, trabajar con sus estudiantes. La creación de la asociación ya venía con un poco de antigüedad, vamos a decir, porque teníamos un contacto con uno de los centros de otros proyectos anteriores, que a su vez hemos ido enriqueciendo con esa especie de red que se puede generar a la hora de entrar en los proyectos de Erasmus+. Es decir, una vez entras, como han dicho nuestros compañeros anteriores, una vez entras, no quieres, no debes y no puedes salir, porque es algo que te engancha y te mantiene dentro y ves muchos beneficios. Nosotros estamos muy contentos con esa asociación. Si os fijáis, hay 3 países que son de la incorporación de la última o las recientes incorporaciones, que son Polonia, Rumanía y Eslovenia, pero vamos a decir que nosotros éramos el país que tenía, vamos a decir, más experiencia en proyectos Erasmus.
Muy bien. Por lo que veo entonces, bueno, ya habéis hablado también un poco del impacto, ¿no? En el caso de la Fundación de la Yehudi es un impacto, bueno, que es bastante difícil de medir. Yo no sé si habéis hecho alguna medición del impacto de vuestro proyecto, de los resultados. Lo que podemos medir es, bueno, a nivel de beneficiarios del proyecto, cuáles son las personas favorecidas. En el caso de este proyecto Integrarte estamos hablando de personas que podemos nombrar con nombres y apellidos, es decir, que no nos inventamos los números en este sentido. El proyecto trabaja con los niños, trabaja con las familias y trabaja con los entornos educativos de los municipios en donde está situado cada centro, con lo que a nivel del número de beneficiarios pues es enorme. Estamos hablando de 2, 3, 4.000 implicados directos. Pero realmente el beneficio de este tipo de proyectos, el impacto, lo tiene, claro, al trabajar a nivel del municipio ya tenemos un impacto, pero luego ponemos en relación a los centros entre sí, con lo que también hay un impacto a nivel nacional, hay obviamente un impacto a nivel internacional, por poner en común a centros de 3 países en este caso, en este proyecto, pero luego también hay un impacto transversal enorme por la implicación de las universidades, por la participación activa de las entidades públicas, locales, autonómicas y regionales. Es cierto, a nosotros se nos va un poquito de las manos a veces el tema del impacto, pero bueno, ahí estamos. Bueno, no, pero de eso se trata, ¿no? Que los proyectos tengan cuanto más impacto, mejor. Bueno, como vamos ya con el tiempo, ya estamos fuera de tiempo, simplemente quería que concluyeseis con alguna recomendación para los que están, los asistentes a esta sesión. ¿Qué les diríais lo mejor de estos proyectos que habéis hecho y qué recomendación les daríais, Luis? Yo animo a todos los que estáis aquí a que participéis, que presentéis vuestros formularios, porque los proyectos Erasmus la verdad es que son fantásticos para los estudiantes y para los profesores, son muy enriquecedores. Pero yo voy a reseñar 2 o 3 cosas que me parecen importantes. Primero, porque mejora en general la formación de los estudiantes. Idiomas, abre las mentes al ámbito de la Unión Europea, pero en general mejora el aprendizaje de idiomas, da unas visiones diferentes a los estudiantes de cómo se hacen las cosas en otros lugares. Al profesorado enriquece muchísimo porque nos ayuda mucho a ver cómo se trabaja en otros países, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. En nuestro caso concreto, pues la mejora de las competencias en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias ha sido fundamental, las competencias digitales. Yo os animo a todos a que os presentéis porque la verdad es que vale la pena. Muchas gracias, Luis Antonio. En nuestro caso, deciros un poco lo mismo. Al final, lo que sí nos hemos dado cuenta nosotros como fundación es que las buenas prácticas que se desarrollan en España están a un nivel muy superior a la media europea. Por lo tanto, lo que viene siendo proyectos en los que voy a aprender se acaban transformando en proyectos en los que estoy enseñando a. En ese sentido son muy enriquecedores para todos aquellos que participan. Nosotros ya como consejo práctico lo que recomendamos mucho es que si alguno se anima a coordinar un proyecto Erasmus+, que sea muy consecuente en lo que se le va a caer encima. Es decir, hay que llevar un control absolutamente semanal del proyecto Erasmus+. Esto no consiste en que los demás me van a hacer el trabajo y el día que haya que presentar el informe de progreso, el informe intermedio, el informe final, por arte de magia todo va a formularse. No, en Europa no te va a ayudar nadie, por muy europeos que se consideren, en eso somos más europeos nosotros, y aquí o nos mojamos desde el primer día y hay que coordinar el proyecto con muchísimo cuidado, o se te puede ir de las manos, sobre todo cuando te vas a este número de socios. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que ambas instituciones, como ellos han contado al principio, tienen muchísima experiencia y ya no solo en este tipo de ámbitos, sino en otros sectores educativos, con lo cual hay que partir de esta experiencia previa. Lógicamente, pues para un centro educativo que nunca haya hecho proyectos, pues quizás estos de 201 sean de más envergadura y un poco más arriesgados. Por eso, en la sesión que viene ahora, Andrés os explicará la K229, que es, digamos, como más sencillo y más amigable. Bueno, muchísimas gracias a los dos, que sigáis cosechando tantos éxitos y enhorabuena. Gracias.
Bien, pues buenos días, continuamos. Un par de detalles así logísticos e importantes que antes hemos olvidado. Uno de ellos es mencionar a un compañero que está ahora mismo de baja. Entonces, antes cuando os he presentado a todo el equipo, nos he presentado a Alejandro López, que seguramente le conocéis mucho, que trabaja en K101. De acuerdo, y que ahora mismo está el pobre de baja, que tuvo un accidente, con lo cual esperemos que se recupere pronto. Vamos a pasar ahora a las acciones, digamos, de intercambio escolar, es la nueva acción, pero antes de esto quería presentaros un vídeo, ¿de acuerdo? Un vídeo de la celebración este año del 30 aniversario Erasmus+, donde nos juntamos, invitamos a 300 personas de todo el país, 100 profesores y 200 alumnos, de acuerdo, de educación escolar, de educación infantil, primaria y secundaria, tanto de la ESO como de bachillerato, que compartieron con nosotros un día, bueno, muy divertido, lo vais a ver. Erasmus+ también es para mí. Erasmus+ también es para mí. Vosotros, los alumnos, sois los destinatarios del esfuerzo de muchas personas, especialmente de vuestros profesores, de vuestros maestros. Conjunto de personas que trabajamos en SEPIE, que trabajamos para que vosotros estéis hoy aquí, para que podáis participar en muchos proyectos a nivel europeo. Lo hemos hecho de corazón para que podáis disfrutar, para que podáis compartir, para que veáis lo que hay, las posibilidades que hay en el futuro, cómo os va a cambiar la vida y cómo vais a ser mejores dentro de mí. Principalmente estos proyectos me han enseñado a ser independiente, a ser otra persona y a solucionar todos mis problemas por mí mismo. Es una experiencia que me gustaría repetir 1.000.000 de veces y que se la aconsejo a todos. Cooperar con otros países a nivel europeo me ha ayudado a abrirme más como persona y a aprender nuevas culturas. Conoces comidas, costumbres que tienen ellos, aprendes a ser independiente y lo más importante de todo, te lo pasas genial. Para la comunidad educativa esto supone una participación de padres, profesores, alumnos, todos están implicados en el proyecto y todos colaboran en él. Erasmus+ también es para mí. En nuestro centro hemos desarrollado proyectos Erasmus+ de asociaciones escolares que han significado una apertura del centro hacia la comunidad, ha enriquecido no solo al profesorado, sino también a los alumnos y a sus familias, haciendo que sus hijos colaboren con otros centros, que sean actividades inclusivas y motivadoras para los chicos y sus familias. Y en este Erasmus+ que duró una semana estuvimos en Polonia. Ahí pues fuimos a la capital Varsovia, nos lo pasamos muy bien, sobre todo hicimos muchísimos amigos. Erasmus+ me gusta porque te hace ver nuevas ciudades, conocer a nuevos amigos, aprender nuevas lenguas. Y ahora mismo estamos en Madrid celebrando el 30 aniversario con chicos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Hoy hemos hecho un montón de talleres como robótica, bailes, juegos, música
Y bueno, han estado súper chulos, os los recomiendo a todos. ¡Felicidades, Erasmus Plus! Pues esto es... Muy bien. Bueno, ha sido un año intenso de celebraciones de este 30 aniversario. Este año tenemos una nueva acción, como os comentaba antes, y os la quería introducir en esta sesión. Esta nueva acción es K229, ¿de acuerdo? Es una acción dentro de K2. Es una acción de asociación estratégica, de acuerdo, en K2. Ya nos ha comentado Beatriz que existen dentro de la K2 asociaciones para el desarrollo e innovación y asociaciones para el desarrollo para el intercambio de buenas prácticas. ¿De acuerdo? Hemos hablado hasta ahora, en la sesión que ha presentado Beatriz, de intercambio de K201. Vamos a hablar ahora de K229. Los proyectos de K229 son todos de intercambio de buenas prácticas. ¿De acuerdo? Son proyectos que abordan prioridades, tanto las prioridades horizontales que ya hemos visto de todos los sectores, como las prioridades específicas del ámbito de la educación escolar. No voy a insistir en ellas porque ya están comentadas. Y sí que quería presentaros algunos datos relevantes. ¿Quién puede participar? Es una acción presentada o diseñada para impulsar la participación de centros escolares. Así como en las K201 hemos visto la posibilidad de que colaboren instituciones de diferente ámbito, fundaciones, universidades, etc. En K229 todos los socios necesariamente son centros educativos. ¿De acuerdo? Y de hecho, algo que tenemos que hacer todas las agencias nacionales cuando recibimos un proyecto de este tipo es dar el ok a que el centro nacional que participa es un centro educativo, ¿vale? Primer criterio. Pretende promover la participación europea, pretende promover la cooperación, la inclusión, la tolerancia. Es una acción simplificada en el sentido de que a veces yo creo que el programa por fin ha entendido que los proyectos de asociaciones estratégicas en ocasiones tenían la misma estructura. Un proyecto de asociación tan ambicioso como el que han desarrollado los compañeros que hemos visto antes, como proyectos, digamos, más pequeños, no por eso menos relevantes, pero simplemente 2 o 3 centros educativos que quieren colaborar y trabajar juntos durante 2 años, ¿de acuerdo? Producir materiales, trabajar de manera conjunta, producir guías didácticas, ¿de acuerdo? Entonces, es una acción proporcional a los objetivos que tienen los centros, pretende promover las movilidades a nivel europeo. El objetivo de promover las movilidades es algo relevante en las políticas europeas, como hemos comentado antes, y además hay algo relevante, y es que es una acción que pretende promover las movilidades de larga duración del alumnado, ¿vale? Esta seguramente tenéis alguna experiencia de la anterior generación de programas de Comenius, donde teníamos una acción que se llamaba Movilidad del Alumnado Comenius. Esta acción ha quedado muy oculta en Erasmus Plus y ahora, ¿vale?, por fin hemos conseguido que salga otra vez a la luz, de tal manera que podemos tener proyectos de K229 centrados en este tipo de movilidades de larga duración. Ahora hablamos de ellos. Se pretende también que tengamos más centros educativos a nivel europeo, es decir, que no solamente sean, bueno, no solo, pero que sean más que los 5.000 y pico que os comentaba antes en esta última convocatoria y los varios miles de convocatorias anteriores, sino que tengamos más. Y el formulario va a ser un formulario online que no está todavía disponible, pero sí que quiero presentaros los contenidos que tiene este formulario para que vayáis pensando, ¿de acuerdo?, en vuestros proyectos. Este tipo de proyectos son proyectos de asociación, es decir, son proyectos donde hay varios socios, ¿de acuerdo? Y son proyectos que promueven
el desarrollo de actividades transnacionales. Y hay 4 tipos de actividades transnacionales. Las he introducido antes también Beatriz, aunque en el caso de K201 hay una más que aquí no hay. Hay actividades transnacionales de intercambios cortos de grupos de alumnos, ¿vale? La duración mínima es de 3 días y la máxima es de 2 meses. ¿De acuerdo? La mínima 3 días y la máxima 2 meses. Esto ha cambiado, ¿eh? Hasta ahora lo mínimo eran 5 días. No, ahora se ha bajado a 3 días. A nosotros nos parece en la agencia que cuanto más dure el impacto es mayor, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que 5 días, sobre todo en algunos países, era dificultoso porque significaba viajar en fines de semana normalmente. Entonces se ha reducido una duración mínima de 3 días, ¿vale? Esto es un tema importante. Viajes aparte. Bueno, tú viajas y al día siguiente empiezan a contar los días, o bueno, si vas cerca, el mismo día siempre que tengas actividades ese día. Este tipo de intercambios cortos de grupo de alumnos que van a ser muy, muy comunes, igual que tenemos ahora un montón de proyectos de K219 con este tipo de actividades, promueve el trabajo conjunto de los alumnos, se organizan talleres donde cada centro educativo aporta unos cuantos alumnos o un grupo de alumnos que van a trabajar conjuntamente durante 3, 5 días, ¿de acuerdo? El tiempo que vosotros acordéis. Otro tipo de movilidad son las movilidades de larga duración. La movilidad de larga duración supone enviar a algún alumno, normalmente un número reducido de alumnos, a que pase un mínimo de 2 meses, ¿de acuerdo?, estudiando en el centro de alguno de mis socios en el proyecto. ¿De acuerdo? El impacto que tiene esto es brutal en el chico, es brutal en la familia de acogida, en el centro de acogida y en el centro de envío. Os vamos a insistir mucho en que indaguéis esta posibilidad, ¿de acuerdo? Porque queremos que tenga una visibilidad realmente mucho mayor de la que tiene ahora. De hecho, ya os digo que puede haber proyectos que estén centrados exclusivamente en este tipo de movilidad de larga duración. ¿Vale? Os animamos mucho a que la exploréis. La edad mínima para participar en esto son 14 años, ¿de acuerdo? O sea que en educación primaria no es posible, ¿vale? La edad mínima son 14 años y además en las buenas prácticas que vamos a ver luego hemos invitado a un alumno que precisamente ha tenido una movilidad de larga duración para que nos cuente su experiencia. Son lógicamente menores normalmente los que participan y por lo tanto es necesario llegar a acuerdos de aprendizaje entre los centros. ¿De acuerdo? Hay una guía específica que tenemos colgada en la página web para este tipo de movilidades. Estas son las 2 movilidades que tienen que ver con los alumnos, ¿no? Con el alumnado. Y luego también hay movilidades que tienen que ver con los docentes. Movilidades de larga duración de docentes que son complejas porque son a partir de 2 meses y esto logísticamente es muy difícil de organizar, pero también es posible hacer jornadas de formación conjunta para el personal que duran como mínimo 3 días, ¿no? Y esto es bastante fácil, ¿no?, de organizar. Bueno, estas son las actividades transnacionales que permiten este tipo de proyectos. Más información. ¿Quién puede participar? Pues pueden participar centros educativos de cualquier país del programa, ¿vale? En este caso no es posible que participen de fuera del programa, ¿vale? Pero sí de cualquier país del programa, es decir, los 28 de la Unión Europea, más Islandia, Liechtenstein, la antigua República Federal Yugoslava de Macedonia, Noruega y Turquía. ¿De acuerdo? Pueden ser, el número de socios está limitado, el mínimo son 2, el máximo son 6. De los socios que participan, uno actúa de coordinador y los demás actúan de socios. ¿De acuerdo? Hay un presupuesto, el límite máximo, muy, muy amplio, y el máximo es 16.500 euros por socio y por año calculado a nivel de proyecto. Ahora os explico esto un poco qué significa. Es decir, un proyecto que tenga 4 socios a 2 años podría recibir 16.500 euros por 4 socios por 2 años, es decir, 132.000 euros, si es que las actividades que quiera hacer justifican esos 132.000 euros. No hay que ir, por supuesto, al máximo si no se desea, pero ese es el máximo, ¿de acuerdo? El objetivo es que podamos tener más centros implicados en el proyecto, en el programa. Esto de calculado a nivel de proyecto quiere decir que no es necesario que haya un reparto equitativo, ¿de acuerdo?, entre los socios del proyecto. O sea, que a lo mejor un socio puede hacer más tareas porque tenemos centros de tamaños muy diferentes en Europa, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor uno puede hacer más movilidades y otros menos, pero este es el máximo calculado a nivel del proyecto. La duración normal es de 12 a 24 meses, ¿de acuerdo? Frecuentemente este tipo de proyectos tienen 2 años de duración, 24 meses. Pero en el caso de que se incluyan movilidades de larga duración, si así lo consideráis, podéis incluir duraciones de hasta 36 meses. ¿Por qué esta diferencia? Pues esta diferencia
se debe a que en ocasiones cuando tú, has establecido acuerdos para hacer movilidades de larga duración, tienes que hacer acuerdos de aprendizaje. Entonces, ¿por qué no, rentabilizar el esfuerzo extra que suponen estos acuerdos de aprendizaje para que los proyectos duren un poco más? Si así lo consideráis, tampoco es obligatorio, pero si hay movilidad de larga duración y solo en este caso, el proyecto puede durar hasta 3 años como máximo y si no, de 1 a 2 años. El plazo ya lo hemos recordado varias veces, sigue siendo 21 de marzo, de acuerdo a las 12 horas, hora de Bruselas, que coincide con la península, ¿vale? En Canarias no, hay una hora menos, o sea que esto es. La solicitud, ¿quién la presenta? La presenta el coordinador nada más, ¿de acuerdo? La presenta el coordinador a su agencia nacional. Y si el proyecto se evalúa con los criterios que os he comentado, bueno, que os voy a comentar ahora, pero se evalúa en cada agencia nacional. Y en el caso de que se aprueba para toda la asociación, para todos los socios. ¿De acuerdo? Para simplificar, sin embargo, el proceso de firma de contratos y el proceso de gestión del proyecto, si el proyecto se aprueba, luego cada socio firma un convenio de subvención con la agencia nacional correspondiente. ¿Esto está claro? Es decir, antes en CAD 201 hemos visto que el convenio de subvención lo firma exclusivamente el coordinador con su agencia nacional y luego el coordinador hace acuerdos con sus socios, ¿de acuerdo? Para repartir el dinero, las tareas, etcétera. En este caso, los acuerdos tienen que ver con el proyecto, con el reparto de tareas, pero cada socio del proyecto va a firmar el coordinador con su agencia nacional y cada socio con sus respectivas agencias nacionales, ¿de acuerdo? Con el objetivo de simplificar este proceso y, por lo tanto, cada socio va a recibir el dinero de sus respectivas agencias nacionales. Vamos a revisar el presupuesto. El presupuesto se ha simplificado lo máximo posible, respetando las normas del programa, por supuesto. Hay 4 conceptos de presupuesto nada más, ¿de acuerdo? El primero de ellos tiene que ver con la gestión y ejecución del proyecto, ¿no? Los coordinadores reciben 500 euros al mes, ¿de acuerdo? Y los socios 250 euros al mes. ¿De acuerdo? Esto calculado a nivel de proyecto, quiere decir que no necesariamente, en función de la implicación de cada socio, la cantidad que se recibe tiene que ser la misma, ¿vale? La justificación de esto está directamente relacionada con el desarrollo del proyecto, ¿vale? Y de ahí sale todo el coste necesario para las actividades nacionales, ¿de acuerdo? Para todos los trabajos que hagáis, todos los talleres que hagáis nacionales, en las aulas correspondientes, todos los gastos que esto os conlleve, ¿de acuerdo? De ahí sale todo este dinero. Páginas web, materiales que se publican, materiales de trabajo, de ahí sale, hay dinero suficiente para desarrollar todas esas actividades. Y luego hay un dinero específico para actividades transnacionales, también con partidas de viaje y partidas de estancia, ¿no? en las actividades transnacionales. Y todo esto, ¿de acuerdo? Hasta un máximo de 16.500 euros por socio y por año, calculado a nivel de proyecto, como os he comentado antes. ¿Vale? Entonces, esta es la gran partida, ¿no? Con lo cual, fijaros que ya no hay una partida específica para reuniones transnacionales y las 2 partidas fundamentales son estas. Además de esto, si participan alumnos con necesidades especiales que requieren un gasto específico, ¿de acuerdo? De transporte, de apoyo de una persona acompañante, etcétera, se puede solicitar, ¿de acuerdo? Y esto no entra en el máximo de los 16.500 euros. Y si hay costes excepcionales, porque se necesita un material específico, muy específico, o tienes socios en donde la partida de viaje no llega, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso también se pueden solicitar costes excepcionales, ¿vale? Entonces, en casos justificados, necesidades especiales y costes excepcionales, y en el resto, gestión y ejecución y actividades transnacionales. ¿De acuerdo? Esta tarde, bueno, el formulario de solicitud no está publicado todavía, como os comentaba. Esta tarde con Octavio vamos a ver el modelo, que ya sí que podéis ver en la página web del SEPIE, ¿de acuerdo? El ejemplo, ¿no? Pero sí que quería que revisáramos aquí un poco los contenidos del formulario de solicitud. Es un formulario de solicitud bastante sencillo, ¿de acuerdo? Os cuento las partes que tiene. Hay una primera parte que es el contexto, ¿de acuerdo? El contexto donde incluimos el título del proyecto, las agencias nacionales implicadas y las fechas de comienzo y de fin, ¿de acuerdo? Con una breve descripción de cada parte. Hay otra parte que tiene que ver con los centros educativos, que es la descripción de cada centro educativo que participa en la asociación, la motivación, es decir, por qué es relevante que este centro forme parte de la asociación y quiénes son las personas responsables del proyecto, ¿vale? Nombres. Después hay una parte que tiene que ver con las prioridades, con la descripción del proyecto, que son las prioridades. Se puede elegir una prioridad principal y una secundaria, ¿de acuerdo? Las prioridades que habéis visto antes con Beatriz. La descripción del proyecto, por qué lo quieres hacer, qué objetivos tiene y qué actividades planteas para conseguir esos objetivos.
y quién va a participar en el proyecto. Alumnos, docentes, familias, si es el caso, etcétera. Hay otro apartado relacionado con la gestión, cuál es el papel de cada uno de los socios, la justificación de cada socio en ese trabajo y una pregunta específica si se va a utilizar eTwinning o School Education Gateway, ¿vale? Las que no conozcáis estas plataformas, esta tarde las veremos justo después de comer. Hay una parte específica de actividades transnacionales, descripción y justificación, impacto previsto en los participantes y una pregunta específica sobre si vais a incluir movilidades de larga duración. Entonces, si decís que sí, y esperamos que las incluyáis, ¿de acuerdo? Pues entonces se despliega alguna información más. El calendario de actividades, un listado de actividades y fechas que vais a hacer, tanto de actividades locales como de actividades transnacionales. Las cuestiones de seguimiento, evaluación del proyecto, impacto previsto en los centros educativos y el uso de resultados y la difusión que planificáis. Y en el caso de que hayáis solicitado costes excepcionales, las necesidades especiales o los costes especiales, las necesidades especiales o costes excepcionales que solicitáis. Este va a ser el formulario de solicitud. Ya os digo que va a estar operativo en enero, no os puedo decir exactamente la fecha, ¿de acuerdo? Pero os aseguro que es un formulario de solicitud simplificado respecto a los formularios anteriores, ¿no? Con el objetivo de que la participación sea más sencilla, sobre todo para los centros que no tienen experiencia, ¿de acuerdo? Que realmente se puedan incorporar al programa. Los criterios de calidad se han comentado ya, ¿de acuerdo? Son 4 criterios de calidad: relevancia 30 puntos, calidad de diseño en el diseño y ejecución 20 puntos, calidad del equipo 20 e impacto y difusión 30. Sabéis que estos criterios, que son los que establece la guía del programa, luego tienen un desglose en subcriterios específicos, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo estamos trabajando en estos subcriterios, ¿vale? O sea que por eso todavía no os puedo mostrar exactamente los subcriterios específicos, pero la idea es esta. Muy bien, y este es el panorama, ¿de acuerdo?, de la nueva acción. Espero que os animéis a participar, porque desde luego nos parece que es muy relevante el que podáis estar aquí, y las oportunidades de participación son muy grandes. Si os parece, para las preguntas que haya, como ahora tenemos la buena práctica, ¿vale?, las buenas prácticas, entonces continuamos en un instante. Entonces, en este momento me gustaría invitar a que entren José Manuel Viñas Diéguez, del IES David Buján, de Cambre, Julia Domínguez Martínez, del CEIB La Balaguera, de Albal, en Valencia, os podéis ir sentando, Inmaculada Miguel Martín, del Colegio San Viator, de Madrid, y un alumno suyo, Diego González Oviaño, también del mismo colegio. Un aplauso para todos ellos, por favor. Bueno, os presento, son 3 proyectos diferentes con enfoques también muy diferentes que me gustaría presentaros muy brevemente. Esta es la información, digamos, final de los proyectos que están en la plataforma de resultados. Vamos a empezar con el proyecto del David Buján de José Manuel. Es un proyecto, permíteme brevemente, luego añades tú todo lo que consideres, ¿de acuerdo? Es un proyecto bilateral, ¿de acuerdo? En este caso, que colabora con una institución, en este caso de Reino Unido, de Manchester, si mal no recuerdo, que pretende 2 cosas. Pretende mejorar las competencias lingüísticas en lenguas extranjeras de los alumnos y pretende promover la ciencia, ¿de acuerdo? Es un proyecto de STEM, es un proyecto de ciencia ciudadana, muy innovador. Luego nos lo va a comentar José Manuel. El siguiente proyecto es un proyecto del CEIB La Balaguera, ¿de acuerdo? Es el proyecto de Julia, de Albal. Es un proyecto que, fijaros, que tiene, además del IES La Balaguera, 4 socios de diferentes países, y ellos tenían como un objetivo final que es la creación de un periódico escolar, ¿de acuerdo? Y entonces pretendían desarrollar competencias claves, ¿de acuerdo?, y básicas, promover la creatividad y la cultura, abordar cuestiones metodológicas, etcétera. Ahora con Julia lo vemos en más detalle. Y el tercer proyecto es el proyecto del Colegio San Viator de Madrid. Este es un proyecto también con un montón de socios. Fijaros que eran 7 socios en total en el proyecto, 7 centros educativos, con unos objetivos claros de inclusión y equidad, de desarrollo curricular, ¿de acuerdo?, y de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, ¿de acuerdo? Es un poco la línea de los 4 proyectos.
Bueno, pues nada, muchas gracias por esto. Me gustaría que inicialmente hagamos una ronda para presentar brevemente a cada centro, ¿de acuerdo? Si os parece bien. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué os habéis embarcado en esto? ¿Qué necesidades pretendíais cubrir? ¿Empiezas tú, José Manuel? Sí, no hay problema. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, nuestro centro es un centro pequeño, estamos a 10 kilómetros de Coruña, es un centro de 400 alumnos, con mucha variedad de alumnado. Lo que nosotros queríamos hacer era acercar la ciencia a todo el mundo, porque nos estábamos perdiendo un poquito de comba, al mismo tiempo que introducíamos pues la enseñanza de las lenguas, que también creíamos que había que hacerlo de forma práctica. En nuestro caso, lo que queríamos era introducir la enseñanza de las ciencias de forma indagativa. Y empezamos a buscar recursos. Nuestro centro tiene una sección bilingüe solamente para las asignaturas de ciencias. Y entonces comenzamos a buscar, encontramos muchísimos recursos y uno de esos recursos que encontramos fue la ciencia ciudadana. Entonces, la ciencia ciudadana, me voy a permitir preguntar a la gente que levantéis la mano, por favor, ¿quién sabéis lo que es la ciencia ciudadana? Guay. Los que tomasteis café conmigo no vale, ¿eh? Bueno, suele pasar. La ciencia ciudadana es una gran desconocida. En Estados Unidos, Canadá y Australia se conoce bastante. Entonces, os lo digo en dos palabras. Hay ahora mismo una chica que está haciendo la tesis, que ya la hizo, en California, que hace la tesis sobre mariquitas. Lo único que nos pide es, creó una aplicación de móvil en la que se nos pide que saquemos una foto cada vez que encontremos una mariquita. La foto de la mariquita va con geolocalización, porque nuestro móvil geolocaliza, y va con fecha, con lo cual ella tiene un montón de datos, habiendo recogido solamente una décima parte de esos datos. Bueno, todos los ciudadanos podemos colaborar. Nosotros queríamos acercar la ciencia a nuestros alumnos mediante la ciencia ciudadana, en este caso. Muy bien, genial. Muy bien. ¿Y en vuestro caso, Julia? Bueno, en primer lugar, dar las gracias al SEPIE por invitarme a contar un poquito la experiencia que hemos tenido con Erasmus Plus en el centro. Vengo del Colegio Público La Balaguera de Albal. Albal es una población que está pues, cerquita de Valencia, en la comarca de la Horta Sur. Y bueno, nuestro centro es un centro relativamente nuevo. Este año estamos celebrando nuestro 10º aniversario. Es un centro pequeño, es un centro de 2 líneas. Impartimos educación infantil y educación primaria. Tenemos 6 unidades de educación infantil y 13 en este caso, de educación primaria. Y bueno, pues como os comento, nuestro centro es un centro nuevo, digamos que no tenía cultura de centro y bueno, pues yo llevo trabajando allí desde el 2º año de creación del centro. Y un poco mi bagaje como maestra de inglés, pues tenía inquietudes por participar en proyectos europeos y bueno, en contacto con el equipo directivo, pues nos dimos cuenta que el alumnado tenía un poquito carencias en lo que es la comprensión y la expresión escrita. Entonces, pues bueno, después de asistir a unas jornadas en Torrente sobre Erasmus Plus, un poquito para difundir en el año 2013 lo que iba a ser Erasmus Plus, 2014-2020, pues entre la directora y yo pues nos animamos a decir, mira, pues entre lo tuyo de tu asignatura para que mejoren el inglés y tal, y con la revista escolar que tenemos en el centro, vamos a ver si podemos pedir un proyecto en el que abramos nuestra revista a otros centros de otros países y los alumnos pues puedan desarrollar sus competencias a nivel lingüístico, tanto en inglés como en las lenguas propias de cada país. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos con el Colegio San Viator de Madrid. Inmaculada Miguel Martín, cuéntanos un poco vuestro origen. Yo soy Inmaculada, vengo del Colegio San Viator, que es un colegio que está aquí en la Comunidad de Madrid, y nosotros, al revés que los otros, tenemos un centro muy grande y llevábamos muchos años ya participando desde 1995 en proyectos internacionales. Empezamos con Sócrates, continuamos con Comenius y luego nos hemos embarcado en Erasmus Plus, en K1 y en K2. Pero sí lo que hicimos fue, desde el principio que surgieron las movilidades de larga duración Comenius, fue apuntarnos a ellas. Entonces, lo que no queríamos era perder esa parte que estábamos desarrollando, un poco como aneja a lo que eran los proyectos Comenius. Lo que no queríamos era perderla, sino incluirla realmente en nuestro nuevo proyecto Erasmus K2. Como los objetivos del proyecto nos lo permitían, porque era aprender de las fortalezas del resto de nuestros socios, tanto a nivel de profesores como a nivel de alumnado, introducimos las movilidades de larga duración en nuestro proyecto de K2.
y de esa manera continuamos pues, la trayectoria que ya teníamos adquirida anteriormente. Muy bien. Si quieres, continúas tú. ¿Qué tipo de participantes habéis tenido? ¿Alumnos, docentes? No sé si las familias también las tenéis implicadas. ¿Qué tipo de actividades hacéis en el proyecto? ¿Lo puedes explicar un poco? Sí, nosotros sobre todo lo que queremos es participación de alumnos. Lo que pasa es que obviamente participación de alumnos conlleva participación de familias. Lo que queremos sacar con las largas movilidades es que haya verdaderamente una inmersión de nuestros alumnos y de sus familias en el otro centro educativo, en la otra comunidad educativa a la que vamos. Una inmersión pues, a nivel de comunidad con un sistema educativo distinto, con actividades completamente diferentes. Entonces, nuestros alumnos no solamente van a clase, sino que les pedimos que se apunten a todas las actividades extraescolares que puedan. Pues en su caso hizo waterpolo, baloncesto, ¿cuál era la otra? Música, porque él ya hacía música también aquí. Se involucró en todo tipo de actividades que el propio centro ofrecía, como por ejemplo un intercambio a Grecia. Pues como su correspondiente se iba a Grecia, pues se fue a Grecia con él y además no era un intercambio recíproco, con lo cual tampoco tenía mucho problema luego a la vuelta, pues se fue con él a Grecia y pudo disfrutar de una actividad increíble. Participan en los viajes de fin de curso. Cuando vienen aquí los franceses y los alemanes, como nuestros alumnos de cuarto, siempre lo hacemos en cuarto, porque tengan 15, 16 años, que nos parece una edad adecuada para realizar este tipo de movilidad. Pues ellos participan exactamente igual en el viaje de fin de curso, de comienzo de curso de convivencias. Es decir, involucrarse en la comunidad educativa a todos los niveles y, por supuesto, familiarmente. Ha hecho todas las vacaciones que ha hecho la familia. No hay ninguna restricción porque tú tengas un alumno de otro sitio en tu casa durante 3 meses. Bueno, Diego, pues cuéntanos tú un poco, ¿dónde has estado viviendo y yendo a estudiar? Cuéntanos un poco tu experiencia. Hice una modalidad de larga duración de 3 meses en Francia, en Lyon, en el Colegio Santo Tomás de Aquin. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia muy buena y pues me enriqueció a mí y también se nota la independencia, la capacidad para realizar otras cosas que en España no puedes hacer porque a lo mejor te salva tu madre o pues tienes otras soluciones que en Francia no puedes tener. Por ejemplo, una vez ya se desarrolla, pues por ejemplo, 2 meses, ya estás a mitad del viaje, pues tienes amigos que no sean tu pareja francesa, entonces tienes que quedar con ellos y al fin y al cabo pues se coge el autobús y me acuerdo que la primera vez que lo cogí pues me perdí. Y yo esperando la parada, llegué hasta el final de la línea y me dijo el conductor, bájate. Y yo, ostras, pues ¿qué hago ahora? Entonces me tuve que coger el autobús de vuelta, llamar a unos amigos franceses que me vinieran a recoger. Entonces, pues quieras que no, pues son actividades, soluciones a problemas que te da la vida y que eso te marca. O sea, que tú llegas y de pronto te presentas allá a vivir con una familia francesa que antes no habías vivido con ella, claro. ¿Y qué tal? Hay que ser valiente para hacer eso. Claro, muchas personas requieren pues mira, me quedo en la habitación con el móvil y bueno, al fin y al cabo me salvo. Pero lo que la oportunidad que te da es que tú tienes que aprender el idioma. O sea, no vas a aprender el idioma de inspiración divina. Tienes que recurrir a la familia. Entonces, si te quedas en la habitación, pues quieras que no, te va a costar una barbaridad. Así que pues intentas ir al salón, al sofá, ver la tele, un poco de comunicación, en las cenas. Sobre todo no quedarte callado y por cualquier tontería que digas, al menos pues, o te corrigen o te parece interesante. Al fin y al cabo es establecer comunicación con la familia y así poder ganar la confianza. ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? 3 meses. 3 meses. ¿Algo de francés aprendiste? Sí. De hecho, pues me saqué el B2 luego a la vuelta y tuve esa capacidad de bilingüismo. Muy bien. Bueno, ellos son siempre el mejor ejemplo, ¿no?, para lo que estamos trabajando todos. En vuestro caso, Julia, ¿cómo implicáis a los alumnos del centro en la participación en los proyectos? ¿Puedes explicarlo un poco, por favor? Sí, a ver, nuestro proyecto, como os he explicado antes, pues se basaba en la creación de la revista escolar entre los 5 socios que fuimos al final. ¿Te hablo también de los socios ahora? Sí. Vale. Bueno, éramos nosotros, un colegio en Italia, un colegio en Rumanía, un colegio en Polonia y luego un colegio en Turquía.
Entonces, estaba destinado fundamentalmente al alumnado de tercer ciclo de primaria, porque eran los que después íbamos a mover en las movilidades transnacionales, pero el proyecto estaba destinado a todo el alumnado del centro, es decir, la participación de todas y cada una de las etapas y de los niveles era fundamental. Tanto en la elaboración de la revista, cada uno como podía, pues los pequeñitos hacían los dibujos, los mayores iban a la sala TIC y pasaban los artículos, en fin, cada uno a su nivel. Como luego en la preparación de las actividades, cuando nosotros acogíamos a los socios aquí en las actividades, que como has comentado tú antes, talleres, en las ceremonias de bienvenida, etcétera, etcétera. Luego, cuando nos ha tocado a nosotros visitar a nuestros socios, pues hemos movido alumnado de quinto y de sexto de primaria, 10, 11 y 12 años. Nos los hemos llevado fuera durante 5 días, más los días de viaje, en total casi una semana. Al principio, pues costó un poco. Perdona, Julia, o sea que habéis hecho actividades locales, actividades transnacionales. A veces nos preguntan mucho en la agencia algo de, pero los niños de infantil y primaria también se pueden mover, también pueden viajar. Sí, eso es lo que al principio me costó un poquito más, abrir la mente, sobre todo a las familias, porque me miraban como diciendo, no, tú no te vas a llevar a mis hijos, pues sobre todo, yo pensaba que iba a costar mucho el viaje de Turquía, pero estaba programado el tercero, el primero fue Italia y aún así me costó, pero bueno, las primeras familias que fueron las más valientes abrieron un poco el camino y luego a la vuelta todo el impacto que ellas sufrieron y que transmitieron a todos los demás, a toda la comunidad educativa, lo demás fue rodado y el resto de familias estaban encantadas, los niños, bueno, una experiencia maravillosa y sobre todo eso, el un poquito abrir la perspectiva, ¿no?, que tenemos todos de salir fuera, de a ver qué va a pasar y que son niños pequeños, pero luego a la hora de la verdad, cuando están fuera, son capaces perfectamente de desenvolverse en cualquier tipo de situación. Alucinante la competencia comunicativa porque los soltabas con los demás nenes de otros países, se explicaban juegos, jugaban y bueno, tienen amistades que hoy en día mi proyecto finalizó en el 2016 y hoy en día perduran, han viajado a Polonia para verse unos a otros, en fin, esto suma y sigue. En tu caso, José Manuel, yo sé que vuestros alumnos están muy implicados en el proyecto, tanto en las actividades locales como en las transnacionales. ¿Puedes explicarnos un poco cómo los has implicado? Vamos a ver, el proyecto tiene dos grandes patas. Una de ellas es el Club de Ciencia y otra es todo el trabajo de ciencia ciudadana. Nosotros queríamos montar un club de ciencia, queríamos enseñar la ciencia de manera no formal, un poco incluso hasta un poco desenfadada, y lo que tenía era un grupo de chicos que estaban muy emocionados con el Club de Ciencia, tanto desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. ¿Qué ocurre? Que solamente podían ir al intercambio unos cuantos, esos poquitos. El número era pequeño, eran 15. Al final conseguimos de aquí y de allá, llegamos a 25 y conseguimos que del otro lado, desde Loreto Grammar School, nos trajesen 25, en este caso 25 chicas. Y bueno, sin problema ninguno, pudimos hacer el intercambio, estuvimos allí entre 12 y 14 días y ellas vinieron aquí. No sé cuándo aprendieron más inglés nuestros alumnos y cuando ellas vinieron o cuando fueron allá, porque decían que tenían que explicar constantemente a sus padres lo que estaba diciendo la chica aquella. Y entonces estuvieron traduciendo durante 12 días, dice que pasamos casi un mes hablando. Entonces, bueno, las edades son, calculad, segundo, tercero, cuarto de la ESO. Reconozco que el proyecto era, yo estaba hace 2013, estaba ahí acongojadito y hice un proyecto de lo más conservador, intentando amarrar todo lo posible para no vamos a poner unos objetivos muy allá, no vaya a ser que nos pasemos de frenada y luego tengamos que justificar algo que es imposible. Entonces, lo que hicimos fue un proyecto conservador y al final nos salió un proyecto un poco, nos pasamos de frenada, vaya, seguro. Muy bien. Bueno, continúa tú, si te parece, José Manuel. A nivel ya de objetivos del proyecto, ¿de acuerdo? Muy relacionados con la promoción de la ciencia, ¿no? Con el hecho de esto que comentabas de que los alumnos se impliquen, ¿no? Y hacerlas toda esta parte de STEM, ¿no?, como más atractiva para ellos. ¿Consideráis que habéis conseguido en la asociación logros que de otra manera quizá no hubierais conseguido? Bueno, una de las cuestiones por las que nos juntamos, por las que estuvimos con Loreto Grammar School, es porque tenían una gran experiencia en clubes de ciencia. Desde hace tiempo. Ellos ya conocían, ya participaban en ferias de ciencia internacionales. Si vosotros ponéis Elaine Manton en Internet y ponéis Elaine Manton Teen Tech y aparece Elaine Manton con el príncipe Andrew porque recibió un premio, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues
esta señora sabe de qué va, nos ayudó mucho cómo se tiene que montar, evitamos muchos problemas de cómo se monta un club de ciencia. El impacto fue grande porque empezamos siendo unos cuantos, ahora mismo son 80 alumnos que participan directamente en el club de ciencia. ¿Ya fuera del proyecto? Ya fuera del proyecto, el proyecto continúa, esto ahora mismo era lo que decíamos ahora. Lo malo del proyecto ya se acabó, sí, pero el trabajo sigue. Entonces, es precioso porque continúa. El club de ciencia ahora mismo se transformó de aquellos chicos mayores en una asociación juvenil. Entonces ellos siguen con el club de ciencia. Porque algunos alumnos ya no los tendrás en el centro, ¿no? No, son alumnos que están en segundo, pero vienen, tercero de carrera, vuelven otra vez, ayudan a los más pequeños a hacer proyectos de investigación. Y ahora mismo, con una de las experiencias que tuvimos allá, que fue una de las experiencias fue que Elaine nos dijo que fuésemos a un cole de primaria y fuésemos a explicar un proyecto de ingeniería que tenían ellos allí, nosotros con ellos. Y claro, ver a unos chicos de 14, 15 años explicar ciencia a niños de 9, pero los chicos son españoles, no son ingleses. Entonces a ellos les resultó tan agradable que ahora lo que hacemos nosotros es llevar a chicos a los coles de primaria, llevamos nuestros experimentos, se llama Rebumbiolab el proyecto, y vamos por los coles de primaria de Galicia haciendo ese tipo de proyectos, pues son los mayores los que ya proponen este tipo de... Los que ya, o sea, que es como una consecuencia, ¿no? El proyecto finalizó, sí, pero... se me está yendo de las manos. Los dejo ya no es tuyo, ya lo has perdido, no, ya está ahí... Está perdido. Bueno, fue de ellos desde siempre, porque yo me iba a un hotel y ellos iban a las casas, que es donde realmente se aprovecha el proyecto. Sí, sí. Ellos allí estaban alojados en las casas de las familias. Sí, estuvieron en casas de las familias viviendo todo el cambio de cultura, que es la cultura inglesa es muy diferente, y estuvieron allí durante los fines de semana que estuvieron, pues vivieron con las familias, fueron al fútbol, fueron a ver la Champions, una serie de experiencias que yo no las pude haber vivido, claro. Tú ahí en el hotel, ¿no? Yo, tranquilo y descansando, sí. Muy bien. Inmaculada, en vuestro caso, ¿nos puedes comentar un poco la temática del proyecto en general? ¿Cuál era y qué temas estabais trabajando? Nosotros trabajamos mucho aprender de las fortalezas de los demás. Basamos el proyecto en 4 grandes seminarios, por lo pronto para profesores. Lo que hicimos fue mover 2 profesores de cada uno de los 7 países a uno de los centros donde allí durante una semana se celebraba un seminario sobre su fortaleza, lo que ellos pensaban que era su fortaleza como centro. Por ejemplo, pues voy a contar nuestro caso que es más cercano. Nosotros somos un centro bastante potente en cuanto a mediación y convivencia desde hace bastantes años. Entonces vinieron de los 6 países 2 representantes de cada país y además invitamos a bastantes colegios de la zona también a participar en el seminario. ¿También con alumnos o como una especie de formación de los...? Eso era más formación de profesores. Del profesorado. Lo que queríamos era que los profesores aprendieran y a partir de ahí les dijimos cómo lo habíamos hecho nosotros y a partir de ahí ellos empezaron a desarrollar sus propios equipos de mediación y convivencia en sus centros. Fuimos a Inglaterra y aprendimos nuevas tecnologías y nuevas metodologías de aprendizaje. Volvimos los profesores y se implantaron nuevas metodologías en los otros 6 países, aprendiendo de cómo lo habían hecho los demás. Claro, al final el impacto en quien repercute es en los alumnos. Y luego esa era un poco la vertiente de los profesores. Queríamos que nuestro centro, o sea, el proyecto, involucrara tanto a docentes, que es más difícil, como a alumnos. Involucrar a alumnos es más sencillo porque les entusiasmas con cualquier cosa. Involucrar a docentes es bastante más complicado. Esta fue la manera de hacerlo. Luego, lo que hacíamos era que una vez que se habían abierto esas puertas en todos los centros, viajaban alumnos que se habían visto metidos en este nuevo proyecto y hacían un encuentro internacional de alumnos. Movilidad de corta duración. Movilidad de corta duración, de manera que podían compartir y desarrollar pequeños talleres con respecto a todo lo aprendido durante el año en sus propios centros después. A partir de ahora, la movilidad de larga duración va a ser más fácil justificarla dentro de los nuevos proyectos CAD 229. Pero en CAD 219 no siempre era fácil justificar en el contexto del proyecto, de acuerdo, por qué tú solicitabas movilidad de larga duración. ¿Cuál era vuestra justificación? Lo que hemos justificado siempre es que realmente en una corta duración de 5 días los alumnos no pueden llevar a cabo ningún tipo de proyecto. Lo que hacen es empezar a conectar con ideas nuevas y a través de talleres llegas por lo menos a tener pequeños equipos de trabajo, pero realmente a la larga duración
es la que conlleva un proyecto a largo plazo. Esos alumnos que aprenden todo eso y que después lo traen a su centro es lo que crea un verdadero impacto, que es al final lo que yo creo que quiere Erasmus+, que el impacto y la difusión sea lo más grande posible. Lo hace a través de la larga duración, que es cuando de verdad hay un impacto en el alumnado, en la familia y en los propios profesores. Los chicos luego hacen de asistentes de idiomas. Entonces, lo que son capaces de difundir en el centro es mucho más importante que lo que conlleva una movilidad de corta duración. Muy bien. Julia, en vuestro caso, digamos, ¿conseguisteis publicar la revista esta? Que nos cuentas un poco qué actividades hicisteis y cuáles son los logros, digamos, de la experiencia. Bueno, pues la base era que nuestros alumnos eran periodistas. Entonces, cuando viajaban fuera, pues eran los corresponsales que tenían como misión recabar información de los lugares que nos estaban enseñando nuestros socios y de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus deportes típicos, comida, en fin, todo lo que nos brindaban, para después traerlo de vuelta y poder escribir los artículos. Nosotros publicamos 4 números de la revista, 2 en cada año del proyecto, y las repartíamos a una para cada familia del centro y luego después a todos los centros de la localidad. Nosotros somos el primer colegio de educación primaria de Albal que participa en un proyecto europeo. Entonces, como comentabas antes, nuestros compañeros pero si sois de primaria, bueno, pues al ver todo esto en la revista aparecían muchas fotografías, descripciones de las actividades que hacíamos, y entonces se ve todo como un poco más, bueno, un poco no, bastante real, porque lo tienes cerca y tus compañeros pues lo están haciendo, entonces como que tú lo puedes hacer también. Y bueno, pues cuando el proyecto acabó nos planteamos qué hacer, algunos socios no estaban por la labor, pero bueno, la revista continúa y continuamos con la colaboración y es lo que ha dicho el compañero, que aunque el proyecto tenga fecha de caducidad en el papel, realmente no acaba nunca, porque estos lazos yo creo que van a estar siempre. De hecho, los tengo en el WhatsApp ahí de Julia, que explícalo muy bien, no sé cuántos, a los socios, porque bueno, yo creo que esto va a ser para siempre. Muy bien. Diego, seguramente muy pocas personas de las que están en la sala han tenido una experiencia como la tuya siendo tan joven, ¿de acuerdo? Entonces, una experiencia así está, desde luego, llena de pequeñas anécdotas del día a día, cosas que has aprendido y después, digamos, de resultados finales, ¿no? Bueno, después de que ha pasado todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué me ha quedado? Háblanos un poco de esto, o sea, alguna cuestión, digamos, que te chocara mucho, te llamara mucho la atención, a lo mejor del otro centro educativo en Lyon, y luego alguna cosa que realmente te haya quedado, ¿no? Que consideres, bueno, esto para mí es importante. Bueno, pues principalmente te queda la marca de tu pareja, como correspondan o amigos, que quieras que no, pues tienes el contacto siempre, y de hecho hace un par de días vino el francés, un amigo mío, aquí a Madrid a pasar el fin de semana con la familia, y fue una sorpresa. Y también en Navidades tenemos pensado pues invitar a todos los que hicieron el Erasmus a pasar unos días con nosotros y recordar pues todo lo que hicimos. Ya se han creado ahí lazos internacionales, muy bien. Sí. Y también, obviamente, la familia francesa te invita a pasar unos días en verano, en vacaciones, en cualquier momento, porque ya hay la confianza necesaria para estar con ellos como un hijo suyo. Y bueno, pues al principio sí que es un poco duro la vuelta a la rutina de España, porque quieras que no, estás en otro sistema educativo, ya has formado tus lazos y tienes que como volver a empezar el curso cuando el entorno ya ha empezado. Entonces, cuesta un poco, pero quieras que no, sigues siendo tus amigos de toda la vida en el colegio, en el instituto, y bueno, pues te vas incorporando poco a poco y ya después de una semana vuelves a la rutina y comienzas perfectamente. Vale, ¿tú recomendarías a que otros, porque es ahora poco frecuente, ¿no? ¿En qué curso estás tú ahora? En primer bachillerato. Y lo hiciste en cuarto, ¿no? El año pasado. Vale, ¿tú recomendarías que compañeros tuyos de tercero, cuarto de la ESO, primero de bachillerato, segundo es más complicado por las razones que conocemos todos, tengan una experiencia como la tuya? Sí, perfectamente. Es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, como he dicho antes, y que te marca y quieras que no, pues te da unas aptitudes que luego para la vida sí que son buenas. A la hora de pues, trabajar en equipo, porque en Francia también se hacían trabajos en equipo, también en la modalidad científica, talleres, y pues que se animen, que al principio pues puede ser un poco duro pues dejar todo lo que has trabajado en España, pero que luego tiene sus frutos y que te marcan para la vida.
¿Algún aspecto relevante así, digamos, de la cultura educativa del centro? ¿Alguna cosa que te llamara la atención del centro en el que estaba que fuera muy diferente a tu colegio aquí? Sí, por ejemplo, en mi centro, tenemos los exámenes como llamamos una semana de exámenes. Y allí en Francia pues tienen todos los miércoles, tienen un examen fuerte que era como 2 horas o 4 horas, depende, pues 2 horas un examen, 4 horas 2 exámenes, y eran todos los miércoles, te preparabas para ese examen. Luego había una clase especial para cuando un profesor faltaba, se llama permanence, entonces te quedabas ahí y podías hacer tus propios deberes, o si no querías, o siempre había una hora de permanence a la semana, entonces era una hora libre para que tú puedas aprovechar el tiempo para hacer tus deberes o tus cosas que tienes pendientes. Muy bien, muy bien. José Manuel, cuéntanos un poco más así, alguna conclusión. Tú tienes trayectoria en participar, continúas en proyectos muy vinculados a ciencias generalmente. Sí. ¿Alguna conclusión así que quieras destacarnos? Bueno, a mí me gustaría animar a la gente a que se... Bueno, no los voy a animar porque esto es un virus y tened cuidado, que os vais a... Si os contagiáis, no acabáis de salir de este follón, sobre todo si sois el coordinador de proyectos, pues tendréis cada día más trabajo, pero es estupendo, la experiencia es fenómena, a veces lo haces, en principio lo haces por los niños, después te das cuenta que disfrutan mucho tus compañeros también, vienen con otra forma de pensar, es mucho más fácil plantear algunas cosas en el claustro últimamente, porque sí que sabemos cuál es la experiencia en otros sitios, con lo cual el hecho de abrir el centro a otros lugares sí que nos ayuda mucho a que las cosas fluyan de otra manera. Eso de entrada. Luego los chicos acaban de pasar la bola unos a otros y ahora mismo sí tenemos más proyectos. Tenemos otro proyecto con Elaine Manton y con otros centros. Pero hay muchos otros y tenemos otros proyectos con otros centros y que lo que nos hace es que cada vez que llegan los alumnos nos dicen ¿y yo a qué proyecto voy a ir? ¿Cómo que a qué proyecto vas a ir? Primero hay que ver si tenemos proyecto y luego a ver si sabes algo. O sea, que ¿se reconoce tu centro como un centro que participa en Erasmus Plus? Sí, la verdad es que se reconoce. El centro tiene ese reconocimiento. El hecho de haber participado con el Club de Ciencia en muchas ferias le dio también mucha publicidad al centro. En muchas ocasiones íbamos con actividades que habíamos hecho en el Erasmus Plus y el participar en Ciencia Ciudadana hizo que muchas organizaciones hubiesen estado con nosotros, como los ayuntamientos, pues el ayuntamiento participó muy directamente y entonces lo que conseguimos fue que, por ejemplo, Parques Nacionales está con nosotros y se dio a conocer bueno, el centro se dio a conocer en otros ámbitos que no suele ser habitual que se conozcan. De otra manera sería imposible. Para nada. Mañana es el Congreso Nacional de Ciencia Ciudadana e invitan a nuestro centro a enseñar cómo se hace ciencia ciudadana en una clase. Y eso solamente se puede haber hecho desde aquí. Claro. O sea que a pesar de que erais solamente centros escolares, ¿no? De pronto los tenéis ahí los pobreciños. Un impacto por ahí en otro tipo de instituciones. En ningún momento pensamos que iba a pasar algo así. El centro de formación de la Xunta, los centros de formación nos piden ahora que demos formación para profesores de ciencia ciudadana. La dimos ya el año pasado un curso en Santiago, este año tenemos preparados 3 cursos para 60 profesores. Es algo que se nos fue de las manos, ya te digo. Es muy interesante esto que comenta José Manuel, porque sí que es cierto que a veces los proyectos tienen impactos inesperados, ¿no? Jamás podías haber pensado que el proyecto iba a seguir por aquí y de pronto tiene ahí un impacto inesperado. Muy bien. ¿En vuestro caso, Inmaculada? Pues en nuestro caso, la verdad es que el grupo de WhatsApp que tenemos, efectivamente, igual que dice Julia, fue a acabar el proyecto el 31 de agosto de 2017 y el 12 de septiembre ya estaba recibiendo mensajes de tendremos que quedar para seguir trabajando en esto y pedir un nuevo proyecto porque no lo podemos parar donde lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, realmente tú creas una necesidad en los socios y en ti como coordinador de seguir sosteniendo este tipo de proyectos. Este año no teníamos claro proyecto ya Erasmus, pero hemos hablado con las familias y hemos decidido seguir haciendo las largas movilidades. Está resultando un poco más difícil porque obviamente el tener el respaldo de un proyecto Erasmus es importante, pero bueno, como nuestra intención es volver a solicitar un poco la continuidad del que teníamos, este año hemos mantenido las largas movilidades, aun a pesar
de no tener proyecto. Todas las familias, bueno, cuando les consultamos, por supuesto, ellas han sido las primeras que se han prestado voluntarias para todo. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que sigas adelante, ¿no? El que ves que los proyectos luego funcionan solos y que todo el mundo quiere seguir trabajando en equipo y aprendiendo de los demás. Y en cuanto a las familias, por cierto, digamos, ¿valoran positivamente el hecho de que el centro esté metido en esta guerra o no? Mucho. A pesar de que son profesores que faltan o que... Siempre hay, o sea, hay familias, obviamente en un centro donde hay 1.400 alumnos hay familias para todo, ¿no? Pero es verdad que el 90% de las familias valoran muy positivamente, y yo lo que siempre recibo cuando hacemos la reunión de explicación para las familias de lo que vamos a hacer, siempre valoro el gracias por involucraros en esto, porque sabemos que es un trabajo importante extra para los profesores, pero para nosotros no habría otra posibilidad de llevar esto a cabo si no fuera gracias a este tipo de iniciativas. Sí, muy bien. Bueno, Julia, cuéntanos un poquito, digamos, los logros que en tu centro